Domingo 30 de abril. Persecución de los primeros cristianos. Escucha 1 de Pedro capítulo 1 verso 6 y capítulo 5 verso 10. ¿De qué está hablando Pedro y cómo dijo a sus lectores que debían responder a lo que estaban enfrentando? 1 de Pedro capítulo 1 verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 1 de Pedro capítulo 5 verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Durante los primeros siglos, el solo hecho de ser un cristiano podía significar una muerte horrenda. Una carta escrita a Trajano, emperador romano, ilustra cuán precaria era la seguridad de los primeros cristianos. La carta provenía de Plinio, quien al momento de escribir era gobernador del Ponto y de Bitinia, entre paréntesis años 111 al 113 después de Cristo, dos de las regiones mencionadas en 1 de Pedro capítulo 1 verso 1. Plinio había escrito a Trajano pidiendo consejo con respecto a qué hacer con las personas que eran acusadas de ser cristianas. Explicó que a aquellos que insistían en que eran cristianos los había mandado ejecutar. Otros dijeron que, aunque anteriormente habían sido cristianos, ya no lo eran. Plinio les permitió probar su inocencia al obligarlos a ofrecer incienso a estatuas de Trajano y de diversos dioses y a maldecir a Jesús. La adoración de un emperador en vida no era comúnmente practicada en Roma, aunque en el sector oriental del Imperio Romano, al que fue enviada 1 de Pedro, los emperadores permitían y a veces fomentaban la edificación de templos a su nombre. Algunos de estos templos tenían sus propios sacerdotes y altares sobre los cuales se hacían sacrificios. Cuando Plinio hizo que estos cristianos mostraran su lealtad al emperador al ofrecer incienso y adorar a una estatua del emperador, estaba siguiendo una práctica muy común en Asia Menor. Hubo momentos en el primer siglo en que los cristianos enfrentaron serios peligros solamente por ser cristianos. Esto fue especialmente cierto bajo los emperadores Nerón del año 54 al 68 después de Cristo y Domiciano, los años 91 al 96 después de Cristo. Sin embargo, la persecución presentada en 1 de Pedro es de un carácter más local. Hay pocos ejemplos específicos de la persecución en esta carta de Pedro, pero podrían incluir falsas acusaciones, 1 de Pedro capítulo 2 verso 12, y vituperios y deshonras, 1 de Pedro capítulo 3 verso 9 y capítulo 4 verso 14. Aunque las pruebas eran severas, no parecen haber resultado en encarcelamientos o muertes generalizados, por lo menos no en ese momento. Aún así, vivir como un cristiano ponía a los creyentes en oposición a elementos importantes de la sociedad en general del primer siglo, y podían sufrir por causa de sus creencias. Así Pedro estaba abordando una preocupación seria cuando escribió esta primera epístola.